Sean todos y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas. Y bienvenides. Y bienvenides. Y bienvenides. Estamos grabando. Nosotros Es que estábamos hablando. Faltó el como comiencen. Es que estaba mirando el computador. Ya. Enos aquí. Jefe, si usted no nos hace instrucciones, Claro, no sabemos cómo empezar. Eso así. Falta ¿cómo se llama? La pizarrita blanca. Claro. Bueno, comenzamos entonces. Ahí está. Van 0 minutos. ¿Viste? Aquí 0 minutos. Un equipo grande detrás nuestro. Las 10 personas que nos están hablando. El público también. El público. Está el maquillador, está el público. Claro, están haciendo litas. Están haciendo litas. Ok, ya. Partimos. Ponte seria. Me pongo seria. Mes de pero mayo. primero partamos con la musiquita. Obvio. A mí nunca me lo he encuestado. Un programa dedicado al análisis de la opinión pública y de las encuestas. Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, de profesión cuentacuentos de la política. Soy Paulina Valenzuela, socia directora de Datavoz, de profesión cuentacuentos, pero con números. Parte usted. Muchas gracias. Buenas tardes, don Sergio. ¿Cómo está en este día? Lunes 12 de mayo. Lunes 12 de mayo. O cualquier lunes que usted quiera escucharnos. Cualquier lunes de mayo que nos quiera escuchar. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su paseo por Brasil? No, de eso no se habla. Ok, listo. Eso no se habla. Bueno, les vamos a contar igual. Bueno, les vamos a contar que esta dupla tuvo muchos premios allá en ese Sí, en el Congreso de Wayport del capítulo latinoamericano en Florianópolis. Exacto. Fuimos premiados ambos, de distinta manera. Exacto. Un premio electoral que Sí. Mi primera elección, mi primera elección fue regional. Sí, Sí, eso es muy a importante. nivel latinoamericano. Exactamente. Felicitaciones por su vicepresidencia, Muchas gracias. profesora Valenzuela. Muchas gracias. Del capítulo latinoamericano de Wayport. Y yo digo lo tuyo. No, pero espérate, porque faltan algunas cosas que son importantes. ¿Qué significa esta vicepresidencia? Que luego será una presidencia. ¿Y qué significa que sea una presidencia? Significa que el Congreso Wayport, sí, el 2029, el capítulo latinoamericano del 2029, tendrá lugar acá en Chile. Exacto. Todavía no sabemos si en Santiago. Lo estamos decidiendo. Lo estamos decidiendo. El mundo quiere Pucón. O Puerto Varas. O Puerto Varas. Vamos a ver qué resulta. Pero bueno, vamos a ver. Falta todavía. Tengo que ejercer mi vicepresidencia estos 2 años. Y ya veremos qué ocurre después. ¿Qué es Wayport, Pauli? Wayport es la Asociación Mundial de Investigadores en Opinión Pública. Exacto. Y tiene un capítulo latinoamericano que reúne básicamente a investigadores de empresas, de la academia, de institutos, en fin, que trabajan en distintos lugares del mundo incluso. Voy a decir, hemos sumado gente de Europa también. Así que tenemos hartos socios y al Congreso asistieron prácticamente 400. Voy a decir esto, creemos que es el Congreso de Investigadores de Opinión Pública más grande que se ha realizado en Latinoamérica. Interesante. Bien por ello. Es primera vez que yo voy a Wayport, es verdad. debo señalar. Es verdad. Y en realidad es muy, muy interesante porque no solo haces una conversación con tus colegas que ya en el transcurrir de los tiempos se empieza a tornar más aburrido, sino que también conversaciones con otros mundos. Exacto. Con el mundo de las empresas de opinión pública. Exacto. Con el mundo de los tomadores de decisión. Entonces se genera una comunidad y una dinámica que en realidad yo no había percibido en... ¿Lo pasaste bien? Muy bien. Qué bueno que lo hayas disfrutado. Fue un congreso organizado con harto cariño y ahí tengo que decir que tengo que rendir un homenaje al presidente saliente, Fabián Echegaray, sí, que realmente lo hizo increíble. Así que estuvo muy bueno. Aparte, como dice mi esposa, uno tiene que aprender 2 conceptos simplemente en portugués. Y para Brasil. Para Brasil. Obrigado y caipiriña. Con eso estamos. Bueno, pero yo voy a contar la noticia del otro lado, de que Sergio
En Wayport se entrega un premio bien importante, que es el premio Caterberg, y el ganador fue Sergio. Así que mi amigo aquí fue premiado, recibió por su paper, el paper que presentó, que lo va a decir él, el nombre exactamente porque es un nombre extenso, pero bueno, es un trabajo con un equipo de investigadores, pero Sergio ahí fue premiado como el mejor paper de muchos que se presentaron, más de 200 diría yo. Así que, muy bien. Felicitaciones a todo el equipo que estuvo o que ha trabajado en este paper, que ha costado, pero se transformó en un buen paper porque genera tipologías de intermediarios digitales. No es el momento para hablarlo. No, porque es extenso. Porque es extenso, pero es novedoso en el sentido de que nosotros estamos diciendo que no es una relación directa entre el Estado y la ciudadanía. O sea, que básicamente el gobierno electrónico o toda la digitalización del Estado no genera simplemente una relación directa entre el Estado y la ciudadanía, sino que empiezan a confluir un montón de otros intermediarios que empiezan a apoyar a las personas a desarrollar esto, desde los familiares hasta los políticos. Exacto. Y eso va generando algunos conflictos también, no es todo virtuoso. Pero yo quiero solamente para cerrar el punto de tu paper, es que fue interesante cuando Sergio lo presenta, porque te encontraste con investigadores de otros países que estaban haciendo investigaciones similares, y eso permite hacer estudios comparados, y yo encuentro muy, muy interesante. Eso ofrece Wayport. Y con alguien de una empresa, además. Exactamente. No necesariamente de una universidad, a pesar de que estaba presentando su tesis doctoral. Exactamente. Es muy, muy interesante. Perú, Lima, próximo año. 2027. Armemos comunidad chilena. Exacto. Porque yo postulé también al Consejo Directivo y no gané por... No movieron los votos como Paulina. Pero para la próxima sí, porque supone que la vamos a hacer en Chile el 2019. Exacto. Ya. 29. Bueno, ya, 29. Ya vamos a los temas mejor, porque ya, se nos va a alargar. No importa, aquí nuestro editor después nos corta. Es verdad. Oye, bueno, la semana pasada salió la reina de las encuestas, ¿sí? El oráculo por excelencia, que es la encuesta CEP. Esta encuesta es una encuesta evidentemente distinta a todas las encuestas que están saliendo habitualmente publicadas, puesto que usa la metodología presencial. Es una muestra levantada a nivel nacional, urbano-rural, con criterios estrictamente probabilísticos. Por lo tanto, ofrece una buena, vamos a cambiar el nombre, un buen... No es una fotografía al momento lo que queremos decir, es como... Es un panorama, un paisaje, algo más que permanece en el tiempo, digamos, respecto a lo que las personas están pensando, sintiendo, creyendo sobre diversos temas. Conversamos con nuestro amigo Freddy Stock respecto a que la encuesta CEP no debiese ser considerada una fotografía. Y por eso dice Paulina que debiese buscar otro concepto, fundamentalmente porque es una encuesta que está abocada en el estudio, no que está abocada al indicador para ser presentado en prensa. Claro. Y por tanto, a pesar de que algunos resultados parezcan como añejos, porque finalmente el campo, un trabajo de campo de manera presencial es largo, y después la sistematización también es larga y por tanto no sale tan inmediato como otras encuestas, pero ayuda a entender el panorama. Exacto. A largo plazo. Es decir, es como que te colocas mirando el horizonte y mirando todo. Exacto. No es un dato particular que uno sabe que o eventualmente puede asumir que cambia en el tiempo, como son las preguntas. No es una encuesta electoral, digámoslo de esa manera. No es una encuesta electoral. Y lo segundo que tiene es que efectivamente permite conocer a la población, o sea, tiene una buena cobertura poblacional, porque ese es un punto. En general nosotros hemos sostenido en nuestro podcast permanentemente que las encuestas que se están haciendo en general están capturando a una población, que es la población más interesada en votar, de ahí, o en opinar de temas políticos, de ahí que las tasas de respuesta es un dato bien relevante en la CEP. La CEP tiene una tasa de respuesta sobre el 60%, digamos, que está bastante lejos de las otras tasas, de los otros estudios. Y debemos decir además que la encuesta CEP es transparente en todos sus procesos. O sea, tiene una supervisión de campo, por ejemplo, que no lo hacen todas las encuestadoras con respecto a sus encuestas. Publica su base de datos y publica también los anexos metodológicos. Que es una discusión que ha colocado nuevamente Paulina y
y Eduardo Engel, ¿cierto? Exacto. Eduardo Engel mandó una carta, básicamente, publicó una carta hace unos días, en fondo en el que él, haciendo un análisis de lo que se está haciendo en otros lugares, invitaba a asociaciones como la Asociación de Investigación de Mercado de Opinión Pública a mirar un poco lo que hace APOR, WAPOR, ESOMAR, en fin, estas organizaciones mundiales, que invitan a cumplir con ciertos códigos de transparencia, básicamente. Entonces, nosotros como WAPOR y también como AIM, lo que queremos es que esta iniciativa de transparencia, que ojalá se suba a la mesa mucha gente y la adopte, digamos, permita que circulen encuestas de buena calidad, o al menos encuestas en las que uno sepa exactamente qué fue lo que se hizo, cómo se financió, bueno, diferentes características que hoy día son básicas para poder ejercer, y aquí voy a decir una opinión personal, ejercer un bloqueo de alguna manera de esas encuestas aparecidas en periodos de campaña, que es lo que podrían, y aquí hay una conversación. ¿Hay encuestas aparecidas? En periodos de campaña, sí. No sabía. Ya, dale, perdón. No. Pero lo que queremos decir con Sergio, que en realidad es básicamente, como son los medios los que transmiten y comentan las encuestas, que ojalá haya alguna manera de bloquear esa circulación de encuestas extrañas, desconocidas en cuanto a su origen y de dudosa calidad. Así es. Ojalá que eso funcione. Ahí estamos promoviendo actividades para ello. Eso, promover actividades. No solo las discusiones respecto Exacto. a eliminar o no eliminar la veda, que sea un tema. que es una buena discusión que tuvimos al almuerzo con Paulina. Sí. Que mi posición es que eliminar la veda no resuelve absolutamente nada. Fundamentalmente, al contrario, incentiva, porque casi todas las encuestadoras y las encuestas que están apareciendo lo que buscan es posicionamiento en los medios, y por tanto eliminar la publicidad de eso ya ayuda a las personas, porque en realidad no se está entregando información de calidad. Entonces yo digo, ok, se elimina la veda, pero la discusión tiene que estar en función de la transparencia también del proceso. Solo una cosa u otra no funciona, tienen que ir de la mano. Hay un proyecto de ley que lo estuvimos buscando mucho con la Paulina, pero que es un proyecto de ley que está dormido en el Congreso. Exacto. En el que participó en la discusión, de hecho, la AIM, que era precisamente eso, en el avanzar en la transparencia de las encuestas. El tema es que siempre está la discusión, ¿es necesario regular o es necesario más bien establecer ciertos protocolos de las organizaciones y de los medios de comunicación para poder avanzar en encuestas de calidad? Bueno, debo reconocer que tenemos una leve diferencia con Sergio, porque efectivamente yo coincido con él en que es bueno eliminar la veda, pero efectivamente con algunas regulaciones, que no es regular el cómo se hace una encuesta, sino básicamente tener transparencia, conocer efectivamente cómo se hacen. Y ahí hay algunas ideas, pero yo veo que esto duerme efectivamente en el Congreso, no avanza, y por lo tanto tener 15 días de veda, que en realidad está súper lejos de lo que está ocurriendo en otros países, países desarrollados, incluso que algunos no tienen ni siquiera un día, digamos, nada. Yo creo que igual, y aquí hay hipótesis a la base que contribuyen a no democratizar el acceso a la información, pero por otro lado Sergio tiene un punto en el sentido de que lo que queremos es que sea información fidedigna y de buena calidad, digamos. Ese es el punto. Entonces, ahí hay una tensión que hay que resolver. No somos nosotros los llamados a resolverla, porque alguien tiene que modificar artículos, reglas, normas para poder finalmente tener un sistema de encuestas que realmente genere información de valor y informe a la población y los ayude a tomar sus decisiones. Porque aquí ni él ni yo, creo yo, corrígeme, estamos completamente convencidos de que efectivamente las encuestas en sí mismos, una encuesta bien hecha podría modificar conductas electorales en general. Digamos. Claro, pero las desordena. Las desordena. Desordena las preferencias. Exacto. Bueno. Señor y señora reguladora, Préstenos atención. Préstenos atención. Tienen un proyecto de ley, ya les daré el número. No. Sí, lo pondremos en la como siempre dice toda esta gente en los podcasts, lo pondremos abajo que lanzó un informe de comisión. Exacto. y que ahora duerme plácidamente, como muchas de las mociones parlamentarias en Chile. Oye, bueno, pero hablemos de la CEP. Ya hablemos de la CEP. ¿Qué te llamó la atención de los resultados de la CEP? Muchas cosas. Muchas cosas. Sí. Por ejemplo. Mira, mira, había un gráfico, yo te voy a ayudar, que tiene que ver con las prioridades ciudadanas.
Y es bien interesante porque ese gráfico pusieron los datos de una encuesta que se hizo en 2014 y los datos de ahora. O sea, estamos hablando de 11 años de diferencia. Y es interesante ver cómo cambian en relación a lo que hoy día, en teoría, la pregunta dice, básicamente es de la siguiente lista desde su punto de vista, ¿cuál debería ser la primera prioridad del país en los próximos 10 años y cuál debería ser la segunda prioridad? Entonces, el total menciona. Entonces, yo te voy a dar el dato, porque creo que es súper interesante, que en la medición actual, la primera mención la tiene más orden público y seguridad de las personas, y le sigue alto crecimiento económico, esta con 44 y la que mencioné primero con 47. Esas dos alternativas en el 2014 pesaban 24 y 27 respectivamente. Llama la atención que en el 2014, hace 11 años atrás, la primera mención por lejos la llevaba mayor igualdad de oportunidades entre las personas con un 55%, y quien le seguía era menos pobreza. ¿Qué tal? Interesante cómo cambian las coyunturas. Ya. No sé cómo cambian las prioridades en términos de política pública, porque me parece que todas las prioridades todavía están ahí. Pero sí cambia la opinión pública respecto a esas prioridades. Y me parece muy, muy interesante cómo finalmente la coyuntura relacionada con temas de seguridad ha calado hondo en la ciudadanía, a pesar de que siempre ha estado dentro de los, de los temas importantes. Sí. Eso también cabe señalar. No es que haya irrumpido en los temas de seguridad ahora, sino que siempre ha estado dentro de los temas relevantes e importantes. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, no sé si voy a contar una anécdota muy, muy coyuntural en una comuna, no es una localidad, que en Santa Juana, donde se robaron una plancha de una monja, un señor vestido de monja se robó una madera, parece una madera nativa. Me llamaba la atención no eso, sino que cómo el periodista que estaba ahí señalaba, mira cómo ha aumentado la delincuencia en estos lugares, ¿cierto? Es como... Y cuando tú en realidad, si todos quienes conocemos los campos, estas cuestiones pasan. Ahora, lo trágico, o sea, lo cómico era que su disfraz, claro. No era el hecho, porque ese hecho ocurre siempre en los sectores rurales que generalmente pero el discurso que estaba detrás de la persona que estaba relatando este hecho, que era un periodista, era el aumento de la delincuencia incluso en aquellas zonas, ¿cierto? Entonces, también hay una cuestión de percepción respecto a esto que también está como amplificada mucho. Si uno ve los datos de victimización versus los datos reales de percepción. Es verdad. Sí, siempre hay una brecha. Siempre hay una brecha en esa percepción. Pero es bien interesante también en cómo finalmente estos temas empiezan a calar también en las candidaturas. Entonces eso, por ejemplo, tiene que ser observado por las candidaturas. Claro, porque además es que, ¿sabes por qué yo hacía un punto respecto a este gráfico? Porque en realidad la idea de la mayor igualdad de oportunidades entre las personas es un discurso más bien de izquierda, digamos. Claro. ¿Te fijas? En cambio los otros dos es más de derecha. Entonces, esto es un reflejo de alguna manera de lo que está pasando electoralmente hablando, digamos, cuando las encuestas aparecen, de acuerdo a lo que cada una va midiendo, como los candidatos de derecha mejor. Yo sé que no hay linealidad, que no se suman todas las preferencias y todo, pero llama la atención que en general llama una candidata además de derecha liderándose mucho rato en las encuestas. Claro. Entonces, es bien... Hay una coherencia, digamos, en ese sentido. Y en ese sentido, es bien interesante mirar otra lámina sobre los cambios fuertes de adhesión a partidos. Que básicamente que lo que estaba observando es la repolitización post-estallido, ¿no? Claro. Y la baja de la desidentificación de los partidos, volviendo de nuevo a un punto... Sí, bien notable, porque espérate, bien notable, ¿cierto? Claro, o sea, la baja, hay una baja bien importante. En el periodo del estallido social, ¿no? No, espera, en el caso, lo que ocurre es que la baja significativa venía, claro, diciembre del 2019 es la peor, 14% de adhesión. Pero curiosamente después empieza a subir y se ha mantenido sobre el 30% desde esa oportunidad en las mediciones de la CEP. Entonces, ¿cómo te explicáis eso? Me lo explico. O una idea, digamos. No, básicamente que hay
grupos políticos que finalmente se transforman en partidos políticos que empiezan a canalizar ciertos descontentos. ¿Ya? Y por tanto, hay la canalización institucional de esos grupos políticos también es interesante de observar. Es decir, las personas están encontrando en grupos políticos que están en competencia electoral algunos referentes, ¿cierto? Y estoy hablando en los partidos nuevos, es decir, los partidos del Frente Amplio, los partidos de derecha y de extrema derecha. Esos descontentos se han ido canalizando en función de organizaciones políticas establecidas. Por eso las personas se identifican con un partido político. Claro. Lo que no ocurría cuando solo existían partidos tradicionales, donde esta identificación iba bajando. Es decir, hay organizaciones políticas que han ido capturando ese descontento. No completamente, pero hay una captura de ese descontento, a pesar de que todavía, como vamos a mostrar en la siguiente gráfica, la mayor parte no se identifica con ningún partido político, y eso en realidad no ha bajado mucho, ¿cierto? O sea, claro, no, lo que pasa es que tenemos que el 34% que se identifica con alguno de estos, y el problema es que son muchos. Entonces un partido, los que alcanzan mayor identificación, por decirlo de alguna manera, es el Partido Republicano con un 6%. O sea, 6% es bajísimo, digamos, en el sentido. Después está el Renovación Nacional con un 5%, en fin, el Frente Amplio con un 4%. O sea, son partidos que tienen muy poco porcentaje, digamos, de adhesión versus este 64, 63%. Hay gente que no se identifica con nada, digamos. Sin embargo, lo interesante es cómo esto creció respecto de diciembre del 2019. Y que tiene que ver con lo que hablábamos respecto en algún minuto, Sergio, con lo que tiene que ver con estos esfuerzos que está haciendo la UDD, que de alguna manera también trató de hacer CADEM, con estos como ejes ideológicos, identitarios, que hablan como de la izquierda, de la derecha, en términos económicos, o de los libertarios versus los estatistas. Entonces, yo siento que hoy día necesitamos como mapas para ubicarnos respecto de la población, y en eso la CEP te da información, porque por ejemplo, entonces estábamos en el tema de los partidos políticos, claro, entonces el 34% hoy día dice que se identifica con algo, pero la lista de partidos es enorme, y por lo tanto la fragmentación es grande, digamos, y tiene que ver con lo que tú dices. En el fondo, como que hay muchos partidos que me ofrecen una respuesta particular para temáticas particulares, sí. Y eso hace que la gente se identifique, ¿o no? Aumenta la oferta, aumenta la identificación, que parece que es mejor que cuando se disminuye la oferta y no hay identificación. Exacto. Ojo con eso. Sí. Es verdad. Ojo con eso. Disminuye la oferta, aumenta la coordinación de los grupos políticos, pero no es que no es que estén representando a más personas. Cuando aumenta la oferta, aumenta la identificación y aumenta la representación. Y ahí tengo una pregunta. ¿Y eso implica que tenemos un 64% de acuerdo a la encuesta que no se identifica con ningún partido? ¿Significa que la gente valora menos la democracia? La valorización normativa de la democracia, según la CEP, baja, ¿cierto? No baja de manera significativa, o sí, no me acuerdo cuánto. De 47 a 44 en las últimas dos mediciones, digamos. Que es la valoración normativa de la democracia. Claro, la democracia es preferir cualquier otra forma de gobierno. Ahora, es interesante porque cuando más bajo era la asociación con partidos políticos en diciembre del 2019, es cuando está más alta la valoración por la democracia. Sí. ¿¿Cómo se explica eso? No, pues se explica básicamente también por los contenidos que tenía en ese minuto los temas coyunturales, ¿cierto? ¿Ya? Era más igualdad, más Estado, por tanto conseguir esto en función de la democracia, que nos escuchen, etcétera. Ahora los temas, la gente cambió coyunturalmente sus temas a cuestiones relacionadas con orden, seguridad, ¿cierto? Y está pensando en que hay otras alternativas que podrían llevarte a este objeto deseado del orden, ¿cierto? Que la democracia no es, digamos, no es efectiva, no es eficiente, ¿cierto? Un poco de eficacia democrática o la observación respecto a la eficacia democrática ha ido bajando. Eso es bien interesante. Esta es una pregunta que le llaman la pregunta de Linz, la pregunta linziana.
y versus otra que es una pregunta churchilliana que es más o menos conocida, que lo aprendí en Wayport. Porque yo asumía que las dos eran churchillianas, pero no, hay una que está basada en Linz, en Linz, y otra que está basada esta la que establece alternativa, la clase que te ofrece alternativa es la linziana. Mira. Sí. Oye, está bueno aprender algo nuevo. Sí, o puedo haberme equivocado, al revés, digamos, pero... bueno, pero no importa, sabemos que hay dos preguntas que tienen que ver... Dos preguntas basadas en lo normativo de la democracia. Sí. Que es diferente a las preguntas que están relacionadas con la eficacia democrática. En general las personas no valoran la democracia en su eficacia, ¿ok? Respecto a cómo está funcionando la democracia. El problema es que cuando empieza a funcionar mal constantemente, o las personas empiezan a percibir que funcionan mal, la valoración de la democracia normativa, es decir, empieza también a bajar, y eso es complicado. Aunque en Chile todavía estamos relativamente bien, todavía está arriba la preferencia de la democracia por sobre otras formas de gobierno. No, totalmente. O sea, a pesar pero hay que preocuparse. Sí, hay que preocuparse cuando una alternativa como a la gente, como uno le da lo mismo, un régimen democrático o un autoritario, ha subido desde la misma época del 2019, ahora prácticamente el doble. De 17% a 34%. Sí. O sea, tiene que ver también con esto que conversamos respecto de qué es lo que hoy día le preocupa a la gente, pero no necesariamente es lo que quiere. No sé, no quiero ser tan sobria en pensar que sé lo que la gente quiere, pero a mí siempre me llama la atención esta como lo que tú hablas, como las brechas, es como la percepción de que todo está malo, pero cuando me preguntan cómo estoy yo, no estoy tan mal. Entonces, es una cosa curiosa eso. De hecho, es curioso para todas las otras láminas, las y los invito a mirar la encuesta CEP, porque hay otras cuestiones donde en realidad las personas perciben una mejoría con respecto a otros años. Sí, absolutamente. ¿Cierto? Absolutamente. O además, o estas preguntas más de sentimientos, de enojo, las personas están menos enojadas respecto a brechas económicas, por ejemplo, que con respecto a lo que estaba ocurriendo el año 2019. Bueno, eso es la variabilidad de la observación dentro de una observación más egotrópica, digamos, que es como desde el individuo con respecto a la sociedad, que le llaman la evaluación sociotrópica. Y eso creo que es más importante todavía, porque este tipo de encuestas te entrega información de mucho valor, sobre todo, además porque hay una serie muy larga, que te permite ir analizando cómo el mapa de la población, qué es lo que le preocupa. En el fondo, hoy día yo creo que los candidatos a la presidencia tienen oportunidades con este tipo de instrumentos para entender mejor, y yo diría que para escuchar mejor a la población, en términos de qué es lo que les está diciendo a través de esto, más allá de la intención de voto. Esto es mucho más relevante. Exactamente. Claramente. De hecho, hay unos buenos investigadores, unos amigos míos que son gringos, el Scott Morgenstern y el Peter Schiavelli, que están trabajando sobre el bicho nuevo, que es el que le llaman los noners, que son los no identificados. ¿Ya? Porque es ahí donde está la clave ahora. Exacto. O sea, ya no podía hacer análisis y cruces relacionados solo con aquellos que se identifican, sino que qué pasa con aquellos que no se identifican. Y qué pasa con ellos, si son más volubles o susceptibles a los cambios coyunturales o no. En alguna manera, como se ve así en datos bien agregados el año 2019, las personas se volcaron hacia fundaciones, actitudes o valores mucho más de colectivos, ¿cierto? Mucho más de izquierda, pero duró lo que duró ese proceso. Exacto. Cuando cambió ese proceso, esas personas se cambiaron a otros. Y estoy seguro que el cambio está relacionado con aquellos que no se identifican, no con aquellos que se identifican. Exacto. Las personas que se identificaban de izquierda deben haber tenido esas mismas percepciones, se mantienen estables, igual que las de la derecha, pero los que no se identifican son mucho más móviles en sus percepciones y también móviles en las preferencias electorales. Y ahí yo rescataría, quizás tú tienes una crítica más fundada respecto de lo que hizo el panel UDD con este compás, digamos, quizás no son los mejores nombres a las etiquetas, pero es interesante ver cómo el mapa del este eje izquierda-derecha económico y este eje que le llaman, que tú me decías efectivamente que quizás está mal puesto la etiqueta, el libertario autoritario, que en realidad es más difícil, o sea, es importante entender
que en Chile particularmente, de hecho bajo el mismo análisis sale que hay una valorización importante por el Estado, digamos, en términos de que efectivamente puede tener un juicio que funciona mal, pero eso no significa que no lo quiera, digamos. Entonces ahí estos modelos más libertarios, de más reducción del Estado, que era un poco probablemente el discurso que tenía Milei en Argentina y que después lo tuvo que cambiar o moderar de alguna manera, en Chile tampoco operan tanto, ¿sí? O sea, bueno, esto es bien interesante, como nosotros somos un modelo medio híbrido, digamos, que donde podemos tener un eje conservador, pero con alta libertad económica. Generalmente esto es la implementación del modelo. Los ejes que se están construyendo también son ejes que confunden un poco. Claro. Y la confusión está basada en que existen libertarios de izquierda, ¿ok? Pero que no necesariamente sean libertarios autoritarios, ¿no? O libertarios de izquierda o libertarios de derecha. Pero por ejemplo, los libertarios de izquierda habían sido los que aparecieron con fuerza en el estallido social. Exacto. Ya, perfecto. Exacto. El concepto de, o sea, las izquierdas y las derechas, o los ejes liberales y conservadores, siempre tienen dos almas, ¿ok? Que son las almas institucionales, de regla del juego o del Estado, y las almas que están contra del Estado. O sea, básicamente las almas libertarias o anarquistas versus las almas que están relacionadas con que el Estado puede llegar a solucionar. Eso tú lo ves en las izquierdas, o sea, la Segunda Internacional Socialista era la pelea sobre eso, sobre Marx y el Estado versus para resolver los problemas de la base obrera, y la otra idea anarquista básicamente de Bakunin, que te decía no, el Estado hay que destruirlo, ¿no? Ese es el eje de dos almas de izquierda, una libertaria y otra estatista. Y por el otro lado también, que es básicamente la discusión de los gringos, ¿cierto? La institución como resolvedora de problemas de tu libertad individual versus no Estado para tu libertad individual. Entonces, cuando uno habla de eje libertario y autoritario, estáis confundiendo conceptos, porque el autoritario es un concepto de no democracia que está relacionado con otra discusión, que es la discusión ilustrada básicamente de las democracias, ¿no? Entonces, confundes los posicionamientos institucionales, los posicionamientos ideológicos con peras y manzanas, ya, digamos. O sea, pero solo para entender, o sea, en ese caso, por ejemplo, porque es un buen esfuerzo, encuentro yo, para entender un poquito más cómo piensa o cómo se mueve la población hoy día respecto de temas más bien ideológicos, digamos, o identitarios o de valores. El hecho de decir que en realidad lo que se opone en un eje polar a libertario es un estatista, ¿no? Exacto. Ya, perfecto, claro. O sea, es si lo resuelve o no lo resuelve el Estado. Perfecto. Pero no es autoritario, porque no necesariamente es no democrático. ¿Okay? Perfecto, perfecto. Y esa yo creo que es la gran crítica que yo hago a este tipo de ejes que están saliendo ahora. O sea, tú no puedes hacer un eje izquierda-derecha desde la perspectiva económica, es decir, la izquierda es el que quiere el Estado y la derecha el que quiere la libertad, cuando en realidad en la izquierda también hay grupos de izquierda que no quieren el Estado, ¿cierto? Que es básicamente todos los grupos que afloraron, y también no solo los grupos que afloraron, sino que también la opinión pública que se trasladó, por ejemplo, en el estallido social, en un eje mucho más libertario de izquierda, no queriendo el Estado. Por eso ustedes ven en la encuesta CEP bajas sostenibles de confianza institucionales, justamente en ese periodo. Es como en el periodo que llamamos momento anarquista, digamos, que en un concepto un concepto... Desaparece de alguna manera como la confianza, porque la percepción de la población es que desaparece el Estado. Exacto. Perfecto. No, súper interesante en realidad, porque en realidad estos esfuerzos que yo entiendo que están haciendo distintas encuestas y que la CEP trae mucha información para construirlo desde otra perspectiva, y creo que es bueno, igual hay que usar bien las definiciones o las conceptualizaciones que se hacen de estos indicadores que se crean, porque en el fondo nosotros revisamos la encuesta y nos dimos cuenta que habían ítems que utilizaban para crear las escalas que no aplicaban para la escala que están no aplicaban para la izquierda-derecha, porque izquierda-derecha generalmente los estudios se toman como en lógicas de fundaciones morales, liberales y conservadores, ¿cierto? Exacto. Pero lo económico o la intervención del Estado no es
patrimonio de la izquierda, Exacto. o la libertad de las personas no es patrimonio de la derecha. Claro. Y eso es súper interesante de ir manejando y analizando en función también de las candidaturas. Por eso al final todas las candidaturas aparecían como al medio, un poquito más arriba, un poquito más abajo, porque no, así, pero no se discrimina. No se discrimina finalmente. Y uno cuando crea indicadores lo que está buscando es básicamente discriminar. Exacto. Y puede identificar el grupo. No, yo creo que, o sea, independiente que tengamos esta crítica, entre comillas, que sea un poco teórica y en algunos aspectos metodológicos, yo creo que es bueno el esfuerzo que hicieron. O sea, me parece que... Está bien. Y ojalá, lo que sí los invitamos a toda esta encuesta es que liberen la base de datos para que podamos analizarlo también. Por favor, liberen la base de datos. No, muy buena, muy buena. Bien. Eso es lo que les tenemos que informar. No, bien. Esta conversa muy buena. Los intentos de perfilamiento. Sí, total. Nos pusimos, no es como el capítulo anterior que estábamos bien dicharacheros, ahora estamos medio aburridos, pero... No, oiga, yo no estoy aburrido. Yo me entretuve mucho. Lo que pasa es que lo que hicimos fue traer nuestro almuerzo, nuestra conversación de almuerzo, al podcast. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Muy bien. Oye, bueno, pero nos toca la evaluación. La evaluación. Viene la música. Oye, todo esto nada que ver. Antes que vea la evaluación, qué buena la música brasileña, ¿no? Listo, sigamos. Era una nota al margen. A mí el problema que me genera Brasil, estoy en Duolingo ahora. Debiese darnos patrocinio. Está aprendiendo a hablar estoy hablando portugués. Brasileño más bien. O portuñol. Estoy hablando portuñol. Pero el gran problema es que como estos tipos te entienden, uno nunca aprende portugués. Pues. Claro, es verdad. Cuenta? Y yo no les entendía mucho de reconocer. No les entendía mucho. Bien, antes de entrar a nuestra sección, tenemos que destacar o criticar algunas encuestas que han salido, ¿no? Yes. Pocas encuestas en Chile están preguntando sobre las primarias. Es verdad, pocas. En parte, muchos no se quieren... ¿Pero por qué? ¿Por qué me ponen eso? Bueno, sí, tú sí que lo dices. Ya va a mojar el potito. En elecciones donde... Dado que es muy difícil estimar cuántos o quiénes van a ir a votar, es también muy difícil encontrar a qué personas preguntarles. Ya, aquí hay un punto que yo quiero hacer un punto respecto a esto, porque una de las cosas que teníamos en el periodo de voto voluntario era el famoso modelo del votante probable, que no le funcionó. No funcionó. No funcionaba nunca. Bueno, el problema de las encuestas ahora es que están atrapados un poco por lo mismo, por el problema del votante probable, pero de primaria, digamos. Entonces, predecir cómo se van a comportar... O sea, en general las encuestadoras están atrapadas en el votante probable de primaria y en el votante obligado. Ahora no encuentran ningún método, ni para uno ni para otro. Espérate un poco, falta todavía. Yo les doy todavía, nos damos todavía el beneficio de la duda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya, pero entonces hay pocas circulando, ¿cierto? La dificultad del voto voluntario, pero en elecciones con un menor porcentaje aún de votantes muy menor, de la población. Los que van a ir van a ser muy pocos. Sí. Bueno, no sé cuánto en realidad. Por lo mismo, históricamente a las encuestas les suele ir peor en elecciones primarias de lo que van en las primeras y segundas vueltas presidenciales. Claro, exacto. Bueno, no sé ahora, no sé. No sé, tengo tantas dudas de cómo van a funcionar las encuestas en estas primarias porque... Ya habíamos comentado en algún minuto que en general cuando a la gente se le pregunta en la encuesta si van a ir a votar, todos dicen que van a ir a votar. O bueno, un porcentaje muy alto en realidad. Sí, la sobreestimación de la participación. Claro, pero entonces no sé. ¿Sabes lo que me pasa? Que aquí tengo una duda, porque toda esta teoría que habla del voto, de la utilidad del voto, que cuando la competencia es más reñida, la gente como que siente que su voto importa más y por lo tanto se moviliza, creo que es un buen espacio para probarlo acá. Porque las últimas primarias eran 2 y acá tenemos 4. O sea, entonces creo que puede ser distinto, no lo sé. Ahí está mi incertidumbre respecto de que probablemente el resultado está, o sea, de la participación de esta primaria nos puede dar un dato de eso, de si efectivamente la competencia moviliza o no moviliza al elector de este sector, evidentemente. Claro, y la capacidad de movilización de los partidos. También, exactamente. Aunque hay cero capacidad de movilización. Sí. Ahora, o sea, ¿cuántos votan en las internas de los partidos políticos? No va uno. No, claro, no, es una vergüenza. Pero bueno, ese es otro problema, el problema de los partidos. Ese es el problema de los partidos. Pero ahora tengo una duda. Pero hemos tenido algunas valientes.
Sí, tengo una duda. encuestadora Acá valente. no pueden votar, en esta primaria no pueden votar militantes de partidos que no sean los que apoyaron a sus candidatos, ¿cierto? No lo sé. Yo ya me equivoqué una vez diciendo estas cosas, pero no pueden votar los militantes de los partidos que no están inscritos dentro de esta primaria. Claro. Pero pueden votar los independientes Eso que sí, con eso sí. posicionamientos de derecha, o sea, básicamente. O sea, cualquier independiente puede ir a votar a estas primarias. Oye, esta es una buena pregunta para el Cervela, porque en el fondo mi duda es si alguien que milita en un partido que no está inscrito en primaria puede ir y votar en cualquier... No tiene para qué decir que es militante. Salvo No, porque están en el padrón que te van a entregar, tú no vas a aparecer, o vas a aparecer con tu militancia. Entonces tú no puedes votar siendo militantes de un partido que no está participando en estas primarias. Ya, ok, ya, perfecto, me queda claro entonces. Pero si eres simpatizante... Ahora son tan pocos que es lo mismo. Pero, claro, o sea, si eres simpatizante, puedes hacerlo. Exacto. Bueno, pero no sabemos si eso va a pasar también. Eso no. Bueno, pero en todo caso, circuló una encuesta de una consultora que se llama Estudio Público, que es pública, pero no sabemos mucho de ella. Estudio Público. Llevamos como 40 minutos, Pauli. Perdón. Ya, pues bueno, entonces estamos medio extendidos. Bueno, solo queremos hacer un comentario. Los editores. Sí, nos están mirando ya. Bueno, solo un comentario. Es que ellos y no publican. hemos hecho la mención a la Universidad Mayor tampoco. No, ya la vamos a hacer al final, ya cuando hagamos la evaluación. Bueno, como esta es la encuesta que vamos a usar para hacer la evaluación. Esos son puros cartelitos que nos muestran aquí. Sí, ya apúrense, me están diciendo. Ya vamos, ya tomamos. Ya, perdón. Esta empresa, Estudio Público, publicó la pregunta sobre elecciones primarias y pusieron el no sabe, no responde. Entonces aparecen los candidatos de las primarias de la izquierda, que es Carolina Toá, Gonzalo Vinter, Janet Jara, Jaime Mulet. Además la categoría no sabe, no responde, y en ese orden de importancia. Claro, en este orden está Carolina Toá con un 24.4%, claro. Gonzalo Vinter con un 22%, y Janet Jara con un 17.8%. Claro. Y Mulet con 4%. Y el no sabe, no responde con 31,4%. Entonces el ejercicio fue saquemos los no sabe, y veamos los resultados con el no sabe, no responde. Es que tenemos la duda, porque en realidad lo extraño de este ejercicio, que a lo mejor fue otro ejercicio, pero no sabemos cuál fue el ejercicio. No tenemos al ¿cómo se llama? Al asistente de proyectos que hizo este gráfico, no lo conocemos. Lo raro es que aparece Gonzalo Vinter con 34,8 y Carolina Toá con 34,1, Janet Jara con 25,1 y Jaime Mulet con 6,0. Claro, la pregunta es... ¿Cómo se dio vuelta? ¿Cómo se dio vuelta? ¿Cómo se dio vuelta? ¿Tuvo menos preferencia No lo sé. No lo sé tampoco, no lo sé. Bueno, pero esto nos permite pasar a la evaluación del mes. Brasileño. Ya, la escala. La evaluación del mes con la profesora Valenzuela. Okay. Seguimos con Estudio Público. ¿Qué tan extraño es que al cambiar la base 100 cambie el orden de las preferencias? De 1 a 10. 1 es perfectamente normal. ¿A quien no le ha pasado? Me acuerdo de Marta Lago. 3. ¿Cómo se llama el niño ese? No sé, no me acuerdo el nombre, pobre, el de esta, haber terminado con terapia. Está en YouTube. Es algo extraño, pero solo demuestra la valentía de presentar resultados poco tradicionales o de presentarlos sin revisarlos antes. 5. No es extraño, sino avanzado y pensando fuera de la caja. Es el resultado de un experimento cuántico, hecho con cristales de pirámides y preguntas de encuestas realizadas a partir de las cartas del tarot, con trabajo de campo hecho en el Valle de Elqui, en pleno trip de ayahuasca. Esa me gustó, esa es la verdad, pero me gustó. 7. Es muy extraño y no se había visto antes. Bueno, ya. Pero no por eso es imposible que ocurra. Algo así como un presidente Boric usando corbata. 10. Solo hay una explicación. Pasó un joven con lentes
y en el frente una cicatriz de un relámpago y agitando su varita, exclamó apuntando los resultados de la encuesta. Spectrus Studius Publicus. Bueno, yo debo decir que me quedo con la alternativa 5. Es que me gustó la alternativa. Bueno. He querido ir a Cochihuas. Sí, ir a Cochihuas. Ya, pues, evaluada la encuesta. No nos vamos a ver hasta no sé cuándo. Siga participando. Siga participando. Siga participando. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Queremos darle las gracias. Por supuesto. Sí, tenemos que hacer los agradecimientos. Estamos acá en un super estudio gracias a la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Mayor, Chile. Muy bien. Muchas gracias a la Mayor. El Chile es importante porque si no sale... Hay otra universidad, Universidad Mayor de no sé dónde. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Tiene una copia? Sí. ¿Igual el original? No sé. Mayor de San Marcos, me parece que era. ¿Igual el original? Ya. Pero en todas las publicaciones, si usted no le coloca Chile, no es Universidad Mayor. Muy bien. Ya, nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Buen viaje. Muchas gracias. Para variar. Para variar. Spectrus Patronus. Me gustó esa Spectrus.